Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la categoría alfa, que corresponde a estudiantes de primero y segundo de secundaria. Pues este es nuestro primer webinar de este sábado, 20 de junio, ¿ok? Y bueno, pues vamos a avanzar la parte teórica. Se van a realizar dos webinarios para esta categoría. Uno es hoy, sábado 20 de junio, y el otro es la siguiente semana, el próximo sábado, que sería el 27. Después de esto se va a dar lo que es un compendio de estos dos videos y un grupo de ejercicios que ustedes van a tener que resolver y subirlo a la plataforma Moodle, ¿no? Y bueno, y aquellos que resuelvan estos ejercicios bien, pues van a ser acreedores de un certificado de aprobación, y aquellos que no, pues se les va a dar un certificado de lo que es de asistencia. ¿Ok? Bueno, comenzamos con la parte teórica. Vamos a ir avanzando, ¿ok? Bueno, acá tenemos lo que son los ángulos y sus elementos, ¿ok? Y decimos que ángulo, ¿sí? Ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas, lados que tienen el mismo origen o vértice, ¿sí? Acá, ahí vamos a poder tener una imagen y acá podemos ver el ángulo A, ¿ok? Esta es la abertura que hay entre estas dos semirrectas, la semirrecta AB y la semirrecta AC. Y entre estas dos semirrectas tienen un vértice en común, que es el vértice A. Y la abertura que hay entre estas dos semirrectas es el ángulo A. ¿Ok? Para nosotros esa va a ser la idea de ver o identificar gráficamente donde se da un ángulo. ¿Ok? Bueno, acá tenemos lo que se llama clases de ángulos, ¿no? Cuando uno hace un poquito de geometría se va a encontrar con diferentes tipos de ángulos. Y es muy importante que un estudiante que se va a enfocar en esto de la geometría sepa identificar los diferentes tipos de ángulos. A ver, acá tenemos 6 imágenes. Y estas 6 imágenes pues tenemos que ir describiéndola. ¿Ok? Vamos con la primera imagen. En la parte superior izquierda tenemos acá tenemos un segmento y acá tenemos otro segmento, ¿no? Entonces la abertura entre estos dos segmentos o semirrectas vamos a denotar el ángulo A, y este es un ángulo recto, o sea, parecería la forma de estas dos rectas sean perpendiculares, ¿ok? Entonces cuando dos rectas son perpendiculares, la abertura que hay entre esos dos rectas siempre es 90 grados, y cuando se dé un ángulo de 90 grados, jóvenes, vamos a llamar que eso es un ángulo recto. En esta segunda imagen podemos ver estas dos semirrectas y esta abertura, la abertura que hay entre estas dos semirrectas, podemos ver que es un ángulo menor que este valor, o sea, menor que 90, más chico que 90, más pequeño que 90. Entonces, cuando el ángulo entre dos semirrectas es menor, este es el símbolo de menor que 90, este ángulo se llama agudo. Ya tenemos la misma situación, pero este ángulo, ¿sí?, es mayor que este ángulo, o sea, mayor que 90. Acá tenemos las dos semirrectas y la abertura entre estas dos semirrectas es mayor, o sea, el B es mayor. Este es el símbolo de mayor que. B es mayor que 90. Si este ángulo es mayor que 90, se llama ángulo obtuso. Vamos a la segunda fila. Acá tenemos un ángulo llano y es una media vuelta. O sea, empieza a barrer las dos semirrectas. Desde acá hasta acá una semirrecta y desde acá hasta acá otra semirrecta. Y el ángulo, la abertura es desde aquí, empieza a barrer. Recorre, recorre, sigue, 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 sigue y hasta ahí. Esa media vuelta, jóvenes, se llama ángulo llano. Es como todo un horizonte que uno puede ver. Y un ángulo llano tiene una medida de 180 grados. ¿Ok? Vamos a la quinta imagen. Acá tenemos un segmento y se solapa el mismo segmento acá. Y entonces acá tenemos, miren, una
una vuelta entera, ¿no? Ya no es una media vuelta, sino es una vuelta completa. Entonces, el ángulo es una vuelta entera y cuando se da una vuelta entera, eso para nosotros es un ángulo completo y tiene un valor de 360 grados. ¿Ok? Tenemos la sexta imagen. ¿Sí? Aquí tenemos la semirrecta y está solapada la misma semirrecta con otra. Aquí hay dos semirrectas que se están solapando, algo similar como esto, jóvenes. Pero a diferencia de esta imagen, con esta imagen es que aquí ya no hay una abertura, o sea, no hay un ángulo de barrido como acá. Entonces, este es un ángulo nulo, o sea, 0 grados. Ok, entonces no se olviden, jóvenes, ángulo recto igual a 90 grados, ángulo agudo cuando sea menor que 90 grados, ángulo obtuso cuando sea mayor que 90 grados, ángulo llano cuando es de 180 grados, un ángulo completo es cuando es toda una vuelta entera que es 360 grados y un ángulo nulo cuando es de 0 grados. Ok, a ver, bueno, vamos. Ahora tenemos acá lo que es la parte de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Entonces, acá tenemos esta parte conceptual y vamos a leer. Ok, acá dice, ángulos complementarios son los que suman un ángulo recto. O sea, para efectos de explicación acá tenemos la semirrecta horizontal de color azul y aquí está la otra semirrecta vertical de color rojo. Y uno puede identificar que este ángulo, todo, es un ángulo recto de 90 grados. Pero dentro de acá, jóvenes, intervienen dos ángulos. El ángulo alfa, que es esta abertura, esa aberturita, y el ángulo beta, que es esta abertura. Pero se puede identificar que la suma de estos dos suma 90. O sea, cuando a alguien, el profesor les diga alfa y beta son ángulos complementarios, entonces directamente uno tiene que armarse esta ecuación. O sea, la suma de estos dos siempre da 90. En este caso yo puse dos ángulos complementarios, pero para efectos de práctica uno puede encontrar que aquí puede encontrar tres ángulos complementarios, o 4 o 5, no importa la cantidad. Pero si dice que acá, por ejemplo, hay 5 ángulos complementarios, entonces la suma de esos 5 tiene que ser de 90 grados. ¿Ok? Esa es la idea para ángulos complementarios. Vamos con ángulos suplementarios, ¿no? Que es muy importante. En la parte de ángulos suplementarios, jóvenes, aquí tengo el segmento de color azul y el segmento de color rojo, y esta media vuelta, que es un ángulo llano, es de 180 grados. La idea es que cuando hay delta, ¿no? Acá recordarles que este alfa, este beta, este delta y este tita son letras del alfabeto griego. Así como nosotros en nuestro idioma, en el español, tenemos nuestro abecedario, y está el A, B, C, D hasta llegar a la Z. Estas letritas, alfa, beta, gamma, delta, iota, hasta llegar a omega, también tienen su abecedario, que es el alfabeto griego. De ahí sacamos los símbolos, los matemáticos, para denotar ángulos, medidas, funciones especiales, ¿ok? No se vayan a extrañar de estos símbolos, son letras del alfabeto griego, ¿sí? Entonces este es delta. Y aquí tenemos tita. Y decimos ángulos suplementarios, ¿no? Aquí está. Ángulos suplementarios son los que suman un ángulo llano. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que delta y tita, la suma de estos dos, me da 180, por tanto son ángulos suplementarios. O sea, delta es ángulo suplementario de tita y viceversa. Tita es ángulo suplementario de delta. ¿Sí? Entonces esta es la parte muy importante de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿Sí? Recordamos, los ángulos suplementarios son aquellos cuya suma me dan 180 y los ángulos complementarios son aquellos cuya suma me dan 90. En estos dos ejemplos tenemos solamente dos ángulos, pero eso no implica que siempre tengan que ser dos ángulos, puede ser 3, 4, no importa la cantidad. El detalle es que dice, si son complementarios, tiene que sumar todos ellos los que intervengan 90, y si son suplementarios, todos ellos los que intervengan tienen que dar 180 grados. Ángulo recto, ángulo llano. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Vamos ahora con esto de ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Vamos para la siguiente imagen
Y para esta siguiente imagen tenemos una parte que hay que leer para entender este concepto de ángulos alternos externos, ¿ok? Bueno, vamos, miren, a ver un poquito, vamos a leer. Dice, si una recta transversal OP corta a dos rectas paralelas AB y CD, los ángulos alternos externos son los que están en la parte exterior de las paralelas y a distinto lado de ellas y a distinto lado de la transversal. Todo lo que acabamos de leer, estimados jóvenes, todo esto, lo voy a tratar de explicar con esta gráfica. A ver, ¿sí? Para hablar de ángulos alternos externos necesitamos tres requisitos, ¿no? Dice acá, dos rectas paralelas AB y CD. Si vemos en la gráfica, esta es una recta AB y esta es la otra recta CD. Gráficamente se puede ver que son paralelas. Ahí tenemos dos requisitos, falta un tercero. Dice una recta transversal OP. En la gráfica esta es la recta transversal OP. Se la llama transversal porque esta recta corta a estas dos rectas paralelas. Entonces, cuando tenemos dos rectas paralelas AB y CD y a estas dos rectas paralelas corta una tercera recta transversal OP, resulta ser, jóvenes, que se generan 8 ángulos. Miren, acá lo puse de colorcito. Tenemos el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7, el ángulo 8. ¿Ok? Y cuando esto ocurre, se dan estos términos de ángulo alterno externo. Por ejemplo, menciona acá en la parte, dice, los ángulos alternos externos son los que están en la parte exterior. Por eso se llaman ángulos alternos externos. En la parte exterior de las paralelas. Aquí tenemos las dos paralelas, ABCD. Y como hay 8 ángulos, estos dos ángulos, el 1 y el 2, y el 7 y el 8 están en la parte externa, o sea, afuera, ¿sí? Afuera de estas dos paralelas, ¿sí? Por tanto, el 1 y el 2, y el 7 y el 8 son ángulos alternos externos, ¿ya? Y resulta ser, jóvenes, que hay una propiedad, o sea, y lo puse por eso de este color. Por ejemplo, el valor del ángulo 1, ¿no? Por decirlo, podríamos ponerle 120 grados, se repite acá. ¿A qué me refiero, estimados jóvenes? O sea, si el ángulo 1 vale 120 grados, el 7 también vale 120 grados. Por eso los puse del mismo color, porque son del mismo valor. Y lo propio pasa con el ángulo 2. ¿Qué tal si el ángulo 2 vale 80 grados? Y si el ángulo 2 vale 80 grados, el ángulo 8 vale lo mismo. Por eso son ángulos alternos externos. El ángulo 8 tiene el mismo valor que el ángulo 2 y el ángulo 1 tiene el mismo valor que el ángulo 7. ¿Ok? Esos son ángulos alternos externos. El 1 es igual al 7 y el 2 es igual al 8. Genial. Vamos ahora con ángulos alternos internos. Ahí tenemos su respectiva gráfica y la respectiva parte conceptual que vamos a leer. A ver, vamos, jóvenes. Decimos ángulo alterno interno, ¿no? Si una recta transversal OP corta a dos rectas paralelas AB y CD, los ángulos alternos internos son, miren, si ahí un poquito hacemos un stop, es la misma parte, ¿no? Dice una recta transversal, corta dos rectas, paralelas, AB, AB, CD, CD. O sea, miren, para aplicar esta parte de ángulos alternos externos y ángulos alternos internos, pues para ambos casos se pide el mismo requisito, ¿no? Dos rectas paralelas. Ahí está A, B, C, D. Y estas dos rectas paralelas tienen que cortar una transversal. Una recta que lo hemos llamado OP.
Y dice acá, los ángulos alternos internos son los que están en la parte interior. Miren, en el otro caso era exterior. Aquí es interior de las paralelas a distinto lado de ellas y a distinto lado de la transversal. Entonces, si uno ve la gráfica, estimados jóvenes, acá en la gráfica, podemos ver que los ángulos alternos internos son estos que están pintados con color, el 4, el 3, el 5 y el 6, porque están en la parte interior de las paralelas. Estos son los externos que hemos visto hace rato. Entonces, como estamos en ángulos alternos internos, resulta ser, jóvenes, que este valor, el valor de 4, supongamos que vale 70 grados, tiene el mismo valor que 6. O sea, si aquí hay 70 grados, aquí también hay 70 grados. Eso es por ángulos alternos internos. Por eso lo hemos puesto con el mismo color. Y lo propio pasa con el ángulo alterno interno de color verde. O sea, si aquí en el ángulo número 3 hubiese un valor de 130 grados, ese mismo valor se repite acá. ¿Sí? O sea, el ángulo 4 tiene el mismo valor que el ángulo 6 y el ángulo 3 tiene el mismo valor que el ángulo 5. ¿Sí? Entonces eso es muy importante para hacer un poquito de esta propiedad que se llama ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. ¿Ok? Genial. Vamos a continuar. Ahora viene algo que un poquito uno ve en geometría, pero es muy importante para la parte de ejercicios, ¿no? Se llama esto ángulos opuestos por el vértice. ¿Ok? Estos ángulos opuestos por el vértice se dan bajo las siguientes condiciones. Dice, sean dos rectas, ¿sí?, que se intersectan en el punto O. Ahí tenemos dos rectas. A ver, vamos a explicar la gráfica con el puntero rojo. ¿Me siguen, por favor? Acá tenemos la recta AC. Ahí está, la recta AC. Y luego tenemos la recta BD. ¿Ok? Y estas dos rectas se intersectan, ¿sí? Se intersectan en el punto O. Y como se intersectan en el punto O, podemos ver, jóvenes, que este ángulo de color rojo se repite acá y tienen el mismo valor. O sea, que ¿a qué me refiero? Por ángulo opuesto por el vértice, este es el vértice, este ángulo es el opuesto de con este vértice. Por tanto, si aquí hay un valor de 60 grados, aquí también hay un valor de 60 grados. Eso es muy importante para hacer ejercicios en geometría. Y lo mismo pasa con este ángulo de color azul. Si el ángulo aquí vale 140 grados, aquí también se repite ese valor. ¿Ok? Entonces, ángulo opuesto por este vértice. ¿Ok? Obviamente uno ya va a entender, por ejemplo, que este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo es un ángulo completo, o sea, 360 grados. ¿Ok? Eso es muy importante para los ejercicios que se les va a enviar. Vamos al problema 1 con toda la parte teórica que hemos visto hasta acá. Veamos cómo se podría resolver los ejercicios, que es lo que les interesa, y vamos a planificar un desarrollo. ¿Ok? A ver, vamos. Ahí está la pregunta global y tenemos la gráfica. ¿Ok? Bueno, a ver. Primer paso para enfrentarse a un problema, jóvenes. Tienen que leer la pregunta, tienen que comprender y luego tienen que identificar la incógnita. ¿Qué se les pide? ¿No? Si no está claro la incógnita, pues vamos a andar a ciegas y no vamos a poder saber cómo proceder, ¿no? No vamos a saber qué buscamos, ¿no? Y eso es algo que no está bien. Tenemos que saber la incógnita. Tiene que estar claro la pregunta. A ver, vamos. Dice, si L1, aquí L1, generalmente a las rectas, ¿no?, o sea, las líneas, se los denota con una L, porque en inglés es line. Entonces L1, que es la recta 1, que sería esta figura en la gráfica, y L2, que sería esta otra recta, L2 en la gráfica, dice, son rectas paralelas.
O sea, esta recta es paralela a esta recta. ¿Ok? Muy bien. La pregunta dice, ¿cuál es el valor de x menos y? Si vemos en la gráfica, podemos identificar que nos da unos datos más. Por ejemplo, en la gráfica, jóvenes, acá podemos ver que aquí está el valor de x, que no sabemos cuánto es. Aquí nos da un valor de 50 grados, o sea, esto vale 50 grados. Aquí nos dice que esto vale 60 grados y aquí nos dice que esto vale y. La pregunta dice x menos y, ¿cuánto será? Entonces aquí está x y aquí está y. Entonces, una idea sería obtener estos valores, ¿no? Miren, ¿qué tal si yo con alguna de las propiedades que hemos visto logramos encontrar el valor de x? Por ejemplo, digamos que x valga, no sé, digamos 90 grados, por decir, por ejemplo. ¿Qué tal si x vale 90 grados? ¿Y qué tal si y vale 10 grados? Entonces, como ya tengo x que vale 90 y tengo y que vale 10, tendríamos que restar. 90 menos 10 sería 80 y esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, está claro acá lo que tenemos que buscar. Tenemos que hallar los valores de x y luego restarlas, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Y ahora vamos a la solución, ¿ok? Acá tengo una imagen que es la misma de la anterior, ¿sí? Solamente que la he hecho más pequeñita, pero ahí te coloco unas variables, ¿sí? Tenemos ahí las variables que son A y aquí B, ¿no? A veces cuando uno se enfrenta a un problema es necesario utilizar unas variables, crear unas nuevas variables para que eso le facilite la forma de resolver, porque posiblemente pueda armar ecuaciones, armar alguna relación entre esas variables y le pueda dar la incógnita buscada. ¿Ok? Aquí entonces estamos mencionando en la gráfica que este valor, esta abertura, este ángulo tenga el valor de A. No sabemos cuánto es, pero que valga A. Y también aquí este valor, este ángulo, esta abertura, ¿verdad? Lo hemos puesto que valga el valor de V. ¿Ok? A ver, vamos a proceder ahora. Y tenemos, ¿no? Ahí menciona por ángulos suplementarios tenemos. A ver, dice que tenemos que 50 grados más x más a es igual a 180 grados. A ver, vamos a explicar esta ecuación que acabamos de obtener, que sería acá, ¿no? Dice 50 más x más a igual a 180 grados. Y la razón, la justificación menciona por ángulos suplementarios. Nos enfocamos en esta parte de la gráfica, jóvenes, acá, ¿sí? Desde acá, ¿sí? Desde acá empieza a barrer. Eso es un ángulo llano. Toda esta abertura. Y en este ángulo llano hay tres ángulos que intervienen: A, X y 50. O sea, tanto A, X y 50 son ángulos suplementarios. Entonces, ya saben, si hay ángulos suplementarios, la suma de esos, que en este caso son 3, la suma de estos 3 me tiene que dar un ángulo llano, o sea, 180 grados. Esa es la justificación para esa primera ecuación. ¿Ok? Bueno, y ahora tenemos esa otra ecuación de cómo, pues no hay mucha problemática. Miren, ¿qué hemos hecho acá? Este X se queda acá. Estos 50 grados está con signo positivo acá, pero va a ir al segundo miembro cambiando de signo. Tenemos el A, que está con signo positivo y pasa con signo negativo. O sea, ¿qué hemos hecho acá? Solamente hemos despejado la variable X. Hemos despejado X nada más. Luego, ¿sí? Luego dice, por ángulos alternos internos tenemos que, dice, ángulos alternos internos. A ver, dice que A vale 60 grados. A ver, vamos. Sí, vamos. Vamos y tendríamos mencionar que hablar de ángulos alternos internos. Recuerden, para hablar de ángulos alternos internos o de ángulos alternos externos, tiene que
darse las condiciones, o sea, ¿cuáles son las condiciones? Tiene que haber dos rectas paralelas y los hay. Recuerden por el enunciado del problema que la L1, la recta L1, es paralela a la L2. ¿Y qué más? Tiene que haber una transversal. Acá tenemos dos, pero vamos a tomar esta porque es justamente de la que estoy hablando, de esta transversal, ¿ok? Esta transversal que corta a las dos rectas paralelas. Esta no la voy a tomar. Por decirlo, la podríamos hacer perder. ¿Ok? Entonces esta vamos a tomar. Entonces en esta transversal y en estas dos rectas paralelas podemos ver que aquí está el ángulo de 60 grados, que es un dato del problema. Y por ángulos alternos internos, o sea, este ángulo, recuerden, se repite acá. O sea, si esto vale 60 grados, entonces aquí también vale 60 grados. Y por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo se repite acá. Por eso es que como esto vale 60, A tendría que valer 60. Por eso viene esta parte. ¿Ok? Genial. Y ahora dice, entonces X es 70. ¿No? Entonces X es 70. ¿De dónde viene ese X70? Este X70, jóvenes, viene de esta parte. O sea, aquí teníamos que X vale 180 menos 50 menos A. Acabamos de encontrar A que vale 60 y esos 60 aquí se reemplaza y tendríamos que operar 180 menos 50 menos A, pero mi A vale 60, o sea sería menos 60 y restan 180 menos 50 menos 60, pues me da 70. Por tanto, X vale 70 grados, jóvenes. O sea, aquí esto vale 70 grados. Genial. Vamos a continuar. Dice, por otro lado, tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos por otro lado? Dice que Y vale 50. Directamente dice que Y vale 50. La justificación de esta parte podría ser el concepto de ángulos alternos externos. Miren, tenemos dos paralelas, L1 y L2. Pero ahora la transversal voy a tomar esta. Esta es la transversal. ¿Ok? Esta transversal. Y podríamos ver que Y y este ángulo de 50 grados son ángulos alternos externos y además están en el lado contrario de la transversal. Por tanto, tienen que valer lo mismo. O sea, aquí tenemos 50 grados y ese ángulo se repite acá. O sea, Y vale 50. Por eso acá directamente sacamos que Y vale 50. ¿Ok? Y bueno, ya está. Recuerden cuál era la incógnita. La incógnita era cuánto es X menos Y. Ya tengo X, que vale 70. Ya tenemos Y, que vale 50. La resta, 20. Por tanto, X menos Y vale 20 grados. Y esa es la respuesta para este ejercicio. ¿Ok? Cabe recalcar, estimados jóvenes de la categoría alfa, esta técnica que estamos utilizando para resolver estos ejercicios no es única. Particularmente cualquier estudiante puede aplicar otra técnica. Si encuentran otra técnica para hallar la respuesta, genial, ¿no? Muy bien. Si viene un joven y encuentra otra técnica, bien. Si viene una señorita y encuentra otra forma de resolver, genial. Pero lo que se les va a pedir es que tiene que ser la respuesta correcta. En este caso, 20 grados. Les tendría que dar a todos los que tengan una diferente forma de resolver este ejercicio. ¿Sí? El método para resolver un ejercicio no es único. Hay una cantidad indefinida. Eso va a depender de la técnica que apliquen para resolver el ejercicio. ¿Ok? Entonces pueden utilizar cualquier técnica para hacer un ejercicio de los problemas que se les va a dar. Bueno, vamos a continuar y aquí vamos un poquito con la parte teórica para enfocarnos en el ejercicio número 2. Aquí hablamos de tipos de triángulos. Acá tenemos una imagen, ¿ok? Una imagen de 6 triángulos, ¿sí? Y vamos a ir un poquito a recordar los nombres según sus lados y según sus ángulos. ¿Ok? A ver, vamos con la primera fila. Dice, tipos de triángulos según la longitud de sus lados. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo en el cual sus 3 lados son iguales.
sea, si esto vale, digamos, 10 metros, esto también vale 10 metros y esto también vale 10 metros. Por tanto, aquel triángulo cuyos lados son iguales, a ese triángulo se llama equilátero. ¿Sí? Equilátero. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal si tenemos un triángulo donde dos de los lados son iguales? El tercer lado no es igual. O sea, acá esto podría valer 10 metros. Esto también 10 metros. Y esto que valga 4 metros. O sea, que el triángulo en el cual dos lados son iguales, solamente dos, ese triángulo se llama isósceles. Isósceles. Ahora miren, acá tenemos un triángulo en el cual ningún lado es igual. O sea, por ejemplo, este podría valer 6 metros, 7 metros y esto 10. 6, 7, 10. O sea, diferentes valores. Aquel triángulo en el cual sus tres lados sean de diferente valor, jóvenes, ese se llama triángulo escaleno. Muy bien, vamos con a la segunda fila y aquí vamos a ver los triángulos según sus ángulos. Por ejemplo, para empezar, ¿no? Un triángulo tiene tres lados y en estas partes ya podemos ver que siempre va a tener tres ángulos, ¿no? Aquí tendríamos un ángulo, otro ángulo, otro ángulo. Siempre un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, un ángulo, dos ángulos, tres ángulos. Un triángulo siempre tiene tres ángulos internos. Y resulta ser, jóvenes, que si uno de sus ángulos es un ángulo rectángulo, o sea, 90 grados, ese triángulo se va a llamar triángulo rectángulo. Entonces, si el profesor les pregunta cuándo un triángulo se va a llamar rectángulo, ustedes tienen que decirle, profesor, un triángulo se llama rectángulo si uno de sus ángulos es un ángulo recto, o sea, 90 grados. Y hemos visto ya en las diapositivas anteriores cuándo es un ángulo recto, ¿verdad? Bueno, vamos con el triángulo acutángulo. Dice, un triángulo se va a llamar triángulo acutángulo cuando los tres ángulos, ojo, los tres son ángulos agudos. Recuerden que un ángulo agudo es aquel ángulo que es menor que un ángulo recto, o sea, menor que 90. O sea, este ángulo es menor que 90, menor que 90, menor que 90. Cuando los tres ángulos son menores que 90, ese triángulo se lo llama acutángulo. Y ahora tenemos un triángulo obtusángulo. Un poquito complicado de memorizar los nombrecitos, ¿no? Tienen que ver técnicas para ir recordando, por favor. Acá tenemos un triángulo obtusángulo si un ángulo es obtuso. Recuerden cuando un ángulo es obtuso, cuando es mayor que 90. Y aquí tenemos un ángulo que es mayor que 90. No haces referencia a nada de este ángulo, de este ángulo. O sea, basta que un ángulo sea obtuso, o sea, mayor que 90, el triángulo se llama triángulo obtusángulo. No se olviden, jóvenes, equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Ahora vamos a lo que es el área de un cuadrado. ¿Sí? Vamos a recordar esta parte del área de un cuadrado y el área de un triángulo. ¿Sí? Y aquí tenemos el área de un cuadrado. ¿Sí? Bueno, no es muy complicado. De hecho, yo creo que deben saber un poquito, pero lo vamos a recordar. ¿Sí? Ya un poquito vamos a leer y menciona, ¿no? Área del cuadrado. El cuadrado tiene todos los lados iguales. Ojo, ese es un cuadrado que tiene todos los lados iguales y los ángulos también. ¿A qué me refiero, jóvenes? Miren, acá tenemos en la parte que estoy apuntando con el láser rojo. Este es un cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Este es un cuadrado. Si esto vale, por ejemplo, 14 metros, este también tiene que ser 14.
esto también tiene que ser 14 y esto también tiene que ser 14. O sea, 14, 14, 14, 14 es un cuadrado, lados iguales, pero además este ángulo tiene que ser igual a este ángulo y además tiene que ser igual a este ángulo y además a este ángulo. Y de hecho tienen que valer 90 grados. O sea, que hay un ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto y ángulo recto. ¿Ok? Bajo esas condiciones se tiene un cuadrado, ¿no? Porque tranquilamente no es suficiente que los cuatro lados sean iguales. Por ahí tienen el rombo, por ejemplo. No sé si conocen el rombo. Esa es una figura cuyos cuatro lados son iguales, pero sus ángulos internos no son iguales. Entonces ya deja de ser un cuadrado. Acá entonces tenemos que el área de un cuadrado, jóvenes, se calcula multiplicando lado por lado. ¿Sí? Y lado por lado, o sea, se lo denota con L, L por L, L cuadrado. Ejemplo, miren acá, hallar el área de un cuadrado. Si tenemos un cuadrado cuyo lado mide 14 centímetros, sería 14, 14, 14, 14. Entonces, el área sería L al cuadrado. Y como mi lado vale 14, 14 por 14 me da 196. Y por tanto, el área sería 196 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Estas son las unidades del área en dos dimensiones, por eso es al cuadrado. Entonces ese sería el área de este cuadrado cuyo lado sea de 14 centímetros, 14 centímetros. ¿Ok? Entonces hay que multiplicar lado por lado para hallar el área de un cuadrado. Vamos con el área del triángulo. ¿Sí? El área del triángulo también es muy práctico. Miren, dice acá, el área de la región de un triángulo es igual a la mitad del producto de su base y de su altura. O sea, acá ya tenemos el triángulo, donde esto sería la base, que lo está llamando B. La distancia desde A hasta C lo estamos llamando B. Y esta sería la altura desde el vértice B, que se proyecta perpendicularmente a la base. Y lo estamos llamando H. Entonces el área de un cuadrado siempre es igual a la base. Miren, B, base multiplicado por la altura. Y una vez que lo multipliquen hay que partirlo, hay que dividirlo entre 2. Esa es una de las formas para hallar el área de un triángulo. Jóvenes, en el webinar número 2 vamos a ver otra forma de hallar el área de un triángulo, ¿no? Que es en el siguiente sábado. Muy interesante, que es una segunda técnica que se les va a enseñar para hallar el área de un triángulo. Se llama el teorema de Herón de Alejandría. Ok, entonces no se pierdan el webinario número 2, va a estar muy interesante porque va a ser una nueva técnica para hallar el área de un triángulo. Bueno, vamos a continuar con el avance. Vamos con el problema 2. Ok, tenemos acá el problema 2 y veamos el enunciado de este problemita. Ok, ese es el enunciado completo. Entonces, a ver, una vez más se lee la pregunta y hay que entender la incógnita. Leemos, ¿no? Tenemos que, menciona acá, dice, la figura está compuesta de triángulos, miren, rectángulos isósceles. Se está mezclando. O sea, puede ser que haya un triángulo que sea rectángulo e isósceles al mismo tiempo. Por eso se lo llama rectángulo isósceles. Ya sabemos cuándo es un triángulo rectángulo. O sea, uno de sus ángulos internos es de 90 grados. Y también ya sabemos cuándo un triángulo es isósceles. Dos de sus tres lados son iguales. Aquí se está combinando rectángulo y isósceles. O sea, es un triángulo que tiene un ángulo recto y además dos de sus tres lados son iguales. Ajá, mucho ojo. La figura está compuesta de triángulos, rectángulos, isósceles. Aquí tenemos triángulos, rectángulos, isósceles. Este es un triángulo, rectángulo, isósceles. Aquí también otro triángulo, rectángulo, isósceles. Igual, igual, igual. Hallar el área de la parte sombreada. O sea, el área de esta parte más esta parte, más esta parte, más esta parte, más esta parte. O sea, hay semejanza de triángulos. Miren, este triángulo es el mismo que este, solamente que está rotado 180 grados. Y este es el mismo que este, el mismo. O sea, basta que encontremos el área de uno de estos y luego lo multiplicamos por 5, porque se está repitiendo de un factor de 5. ¿Ok? Entonces queremos el área de la parte sombreada, pero la parte sombreada está formada por 5 triángulos del mismo tipo. Basta que encontremos el área de uno de ellos y lo multiplicamos por 5 y ya está. ¿Ven? ¿Qué tal? Digamos, la forma, digamos, de razonar para proyectar una solución a futuro.
¿Qué datos tenemos? Miren, no nos dice mucho, ¿sí? Simplemente nos dice que son triángulos, rectángulos, isósceles y directamente hallar el área de la parte sombreada. Vemos en la gráfica, porque en la gráfica quizás nos podría dar algún dato más. Y sí, nos menciona que desde este extremo izquierdo hasta aquí, eso mide ¿cuánto? 30 centímetros. Un dato muy importante. Bueno, a ver, vamos a hacer la solución. Voy a dar un método para la resolución. Ustedes podrían plantear quizás otra, ¿ok? Pero tendría que darles la misma respuesta que voy a obtener enseguida. ¿Ok? Vamos. Solución. Ahí tenemos la figura, un poquito más pequeña para que se vea lo que vamos a plantear. Y al lado, en la parte derecha, vamos a empezar a escribir. Dice ahí, la longitud de la hipotenusa es... A ver, miren, miren. Vamos a aclarar acá en esta figura. Me siguen con el cursor rojo, por favor. ¿Sí? Queremos el área de la parte sombreada. Y la parte sombreada son 5 triángulos del mismo tipo. Entonces son triángulos, rectángulos, isósceles. Entonces, por ejemplo, este es un triángulo, rectángulo, isósceles. Por tanto, miren, ¿dónde creen que se da el ángulo recto? ¿Mm? Por ejemplo, este no es un ángulo recto, este es un ángulo agudo. Y este también es un ángulo agudo, o sea, estos ángulos son menores que 90. Aquí tendría que darse el ángulo recto. Aquí tendría que darse el ángulo recto, aquí, aquí y aquí. Entonces, como son triángulos rectángulos, estos dos vendrían a ser catetos, o sea, y además como es un triángulo isósceles, esto tendría que tener el mismo valor que esto, cateto, cateto, y esto vendría a ser lo que se llama la hipotenusa, que es la parte más grande de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que siempre es opuesto al ángulo recto, o sea, esta es la hipotenusa. Entonces, miren, si desde acá hasta aquí es 30 centímetros, podemos ver cuántas hipotenusas hay. 1, 2 hipotenusas, 3 hipotenusas, 4 hipotenusas, 5 hipotenusas. La hipotenusa es un lado del triángulo rectángulo que se lo llama de esa manera, hipotenusa. ¿Ok? Entonces menciona acá, dice, la longitud de la hipotenusa es, dice, miren, 30 dividido entre 5, 6. O sea, la hipotenusa vale 6 centímetros. Claro, ¿no? Miren, desde aquí hasta aquí, eso es 30. Y en toda esta longitud intervienen 1, 2, 3, 4, 5 hipotenusas. Si yo quiero saber cada una de estas hipotenusas cuánto vale, ¿cuánto vale? Desde aquí hasta aquí nada más. Entonces tengo que dividir el total, que es 30, entre 1, 2, 3, 4, 5. Y eso es lo que hemos hecho acá. 30 partido entre 5 es 6. 6 centímetros. O sea, desde aquí hasta aquí vale 6, desde aquí hasta aquí vale 6, desde aquí hasta aquí vale 6, desde aquí hasta aquí vale 6 y desde aquí hasta aquí vale 6. O sea, tendríamos 6 centímetros. ¿Ok? Entonces esa parte está clara. Ahora vamos a continuar y decimos, ahora vamos a formar un cuadrado con 4 de estos triángulos. A ver, ¿a qué se refiere con esta parte? Dice, vamos a formar un cuadrado con 4 de estos triángulos. En la gráfica global, aquí arribita, jóvenes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que es la parte sombreada. A este triángulo me voy a olvidar de este y voy a agarrar a este, a este, a este y a este. ¿Sí? A esos 4 triángulos voy a agarrar y voy a formar un cuadrado. Sí, ya sabemos que es un cuadrado. A ver, veamos cómo vamos a armar el cuadradito. Agarramos un triángulo de ellos, ¿ok? O sea, lo que hemos hecho acá es agarrar este triángulo. ¿Sí? Y esto me lo he traído acá, aquí abajito. Es el mismo triángulo, ¿ok? Solamente aquí un poquito más grande para que se vea la construcción. Recordemos que ese lado, que lo he marcado ahorita con color rojo, con llaves, eso vale 6 centímetros, ¿verdad? Porque esta región, ¿sí? Esta región vendría a ser lo que es la hipotenusa. O sea, esto valía 6. Solamente lo estoy volviendo a copiar. Entonces ahora voy a agarrar a 4 de estos. Este y este. Y voy a armar un cuadrado. ¿Cómo?
Ahí tendríamos el cuadrado. Explico la construcción. Miren, este triángulo que lo tenemos acá, este triángulo, tal cual como está ahí, sin hacerlo rotar, lo hemos llevado hasta acá. Ahí, ese sería el triángulo. ¿Sí? Agarro a este otro triángulo, lo voy a hacer rotar a la derecha, 90 grados, ¿sí? Y tendríamos esta figura, ¿sí? Tendríamos esa figura. ¿Ok? Y bueno, agarramos este triángulo, pero miren, para que encaje acá, lo voy a hacer rotar. En este caso, un ángulo llano, 180 grados, y vendría acá. Y este triángulo lo hago rotar, pero en este caso ya a la izquierda, y aquí va a llegar. O sea, tenemos ahí 4 de los 5 triángulos de acá, y hemos armado un cuadrado. Tenemos que tener la certeza de que sea un cuadrado, jóvenes, miren. O sea, va a ser un cuadrado del lado de 6. ¿Por qué 6? Porque justamente esto vendría a ser la hipotenusa, la hipotenusa, la hipotenusa. Y esto vale la hipotenusa. O sea, sería un cuadrado del lado 6 por 6. Y definitivamente es un cuadrado. ¿Saben por qué? Porque aquí se daba el ángulo recto. Se daba el ángulo recto. Y aquí también se daba el ángulo recto, que serían estos ángulos de acá. Este ángulo de acá. Este ángulo de acá. Y este ángulo de ahí. Tendríamos 90, 90, 90, 90. Y si multiplican 90 por 4, me da un ángulo completo, o sea, 360. O sea, es como un rompecabezas que encaja exactamente para armar un cuadrado del lado de 6 por 6. ¿Sí? Y ahora, miren, ya está al 90% la solución del problema, porque miren lo que vamos a hacer. Vamos a hallar el área de este cuadrado. Voy a separar la pizarra y decimos, el área de este cuadrado es... Este es un cuadrado que mide 6 por 6 por 6 por 6. Por las diapositivas anteriores, el área es lado por lado, o sea, 36. Si esto vale 6, 6 por 6, 6 por 6, 36. Las unidades centímetros al cuadrado, ¿no? Porque es en 2 dimensiones el área. Bueno, ahí tendríamos que el área es de 36 centímetros al cuadrado. El área de este cuadrado. Ojo, nos han preguntado el área de la parte sombreada. Entonces, miren, decimos, por tanto, el área de cada triángulo es, a ver, ¿cuánto creen que va a ser? 9. ¿Saben por qué es 9? Lo que hemos hecho es que estos 36, este valor de 36, es el área de todo este cuadrado. Pero en este cuadrado intervienen 1, 2, 3, 4, o sea, 4 triángulos. Si yo quiero saber el área de cada uno de ellos, tengo que dividir el total de área entre 1, 2, 3, 4. Y si ustedes dividen 36 y lo dividen entre 4, a ver, 36 dividido entre 4, ¿cuánto es? 9. O sea, este vale 9 centímetros al cuadrado, este vale 9 centímetros al cuadrado, este vale 9 y este vale 9. O sea, el área de esta región, de este triangulito, parte sombreada, es de 9 centímetros al cuadrado. 9, 9, 9 y 9 centímetros al cuadrado. Por tanto, ya está, ¿no? Y decimos, por tanto, el área de la parte sombreada es de 45. ¿De dónde hemos sacado 45? Pues como este vale 9 y este vale 9, 9, 9, 9, pueden sumar el 9 5 veces o multiplicar 9 por 5. Y 9 por 5 es de 45 centímetros al cuadrado. Y bueno, con eso se termina la resolución de este problemita, ¿no? Muy, muy interesante este ejercicio porque realmente hace mucho la imaginación, ¿no? Porque cómo uno podría saber cómo armar un cuadrado, ¿no? Porque quizás ustedes hubieran intentado buscar base por altura y tratar de armar una ecuación para hallar el área, ¿no? Un poquito complicado, ¿no? Puede ser que alguien tenga otro método para resolver este ejercicio, lo puede aplicar, ¿no? Con tal que les dé la misma respuesta, que en este caso es de 45 grados. ¿Ok? Bueno, jóvenes, muchas gracias. Eso es todo por este webinario del webinario número 1 de este sábado. ¿Sí? Ok. Y nos vemos el próximo sábado, el sábado 27 de junio, para el webinario número 2. Y en ahí se les va
dar una información sobre los videos que se van a subir. También se van a subir las prácticas y tienen que enviar estos ejercicios, estas prácticas a la plataforma Classroom, todo en formato PDF. Nada de enviar al WhatsApp, por favor, todos en el Classroom, todo es de forma virtual. No hay reuniones personales, no hay conglomeraciones, no hay nada de citas, todo es por la plataforma Classroom y de ahí tenemos que interactuar, ¿ok? Bueno, jóvenes, nos vemos el próximo sábado en el webinario número 2 para la categoría alfa. Soy el profesor Ebe Condori Kauna. Un gustazo.